Confundo los signos un poco. Y si tenemos el boom mayor a 18.2, cada uno de estos parámetros nos da un punto. Si tenemos más de un punto en la puntuación de Glasgow, me indica que es un paciente que se puede complicar potencialmente. Si tenemos una puntuación de 0, esto me indica que el paciente es poco complicable, se puede realizar una endoscopia temprana y podemos ya estar viendo un paciente que se puede dar de alta rápidamente. ¿De acuerdo? Hay otra puntuación, no la anoté en las diapositivas, es la puntuación de Rockfall, ya que esta puntuación me indica riesgos predictivos ya en base a resultados de una endoscopía. Tiene resultados endoscópicos, se basa en edad, se basa también en diagnóstico endoscópico como Mallory-Weiss, por ejemplo, en valores de tensión arterial y en patologías previas. Pero nos indica exactamente lo mismo, si el paciente puede complicarse inmediatamente, si debe ser ingresado o puede ser dado de alta de manera temprana. Continuando con el esquema anterior, ¿de acuerdo? Si tenemos este caso de hematemesis, bien, y tenemos un paciente estable, ya saltando directamente a la endoscopía. Esto puede ser un paciente que ya se ingresó para realizar la endoscopía en las primeras 24 horas. Si se identifica la fuente del sangrado dentro de esta endoscopía, se trata la fuente del sangrado. En caso de que no, se inicia la búsqueda de un sangrado de tubo digestivo inferior mediante una colonoscopía. Volvemos a si tenemos a un paciente que aún está sangrando, que esté hemodinámicamente inestable. Nuevamente realizar ATLS, realizar reanimación con fluidos, con sangre en caso de que se requiera. Y si tenemos el material, se puede realizar una endoscopía de emergencia. También podemos irnos adelantando, interconsulta con cirugía o radiología intervencionista en caso de que sea necesario. Y si no se realizó la endoscopía de emergencia, cuando el paciente se logra estabilizar, nuevamente vamos a realizar la endoscopía superior. Y nos iríamos nuevamente en la endoscopia logro identificar la fuente. Si sí, se debe de tratar la fuente. En caso de que no, tenemos que seguir investigando. Si la endoscopía no ha logrado ubicar la fuente, si tenemos aún el sangrado, se debe realizar estos estudios, la angiografía, la angiotomografía o la enteroscopía. En caso de que no haya el sangrado, de que no continúe, el sangrado, solamente debemos descartar sangrados de tubo digestivo inferior. Siguiendo con el resto de estudios complementarios que no hemos podido localizar la fuente de sangrado, una vez que se logra localizar, tratamos la causa. En caso de que no, evaluar nuevamente sangrado. Si ya detuvo el sangrado, podemos empezar tratamiento médico y hacer una endoscopía de valoración nuevamente. En caso de que continúe con el sangrado, ya tendremos que pensar en una laparoscopía o una laparotomía exploratoria. Bien, ese es el manejo general o el organigrama para seguir para la evaluación del sangrado superior. Aquí les puse un pequeño resumen de las enfermedades más comunes o más importantes en el sangrado de tubo digestivo superior. La primera es la enfermedad úlcera péptica, que es la inflamación o ulceración de las mucosas gástricas o duodenal. Principal causa es la Helicobacter pylori. También tenemos el uso de AINES o el consumo de alcohol. Como antecedentes, el emesis con sangre o pozos de café, las heces oscuras o alquitranadas. Vamos allá en la exploración, hipersensibilidad en el epigastrio, a la exploración física, también hay melena, también en la prueba en sangre en ese saldría positiva. Aquí el diagnóstico no es como tal de la patología, el diagnóstico es los laboratorios que debemos de tomar al ingreso al área de urgencias. Esto es para saber el estado hemodinámico del paciente, sobre todo para saber si va a requerir transfusión. Y el tratamiento depende mucho del estado hemodinámico del paciente. Regularmente es la reanimación solamente para el choque hipovolémico. Otra de las principales patologías son los sangrados varicosos. De acuerdo, esto se caracteriza por la hematemesis rojo brillante.
Hay dolor abdominal difuso, no como el anterior que era en epigastro. Hay náuseas, hay antecedentes de hipertensión portal. Como dato, la mayoría de los sangrados gastrointestinales, más del 60%, tienen antecedente de un sangrado gastrointestinal previo. Podemos hallar signos de insuficiencia hepática en esta patología en particular, como la ictericia, telangiectasias, ascitis, los vasos en cabeza de medusa. El paciente acudirá con facies de dolor, puede acudir hipotenso, taquicárdico y con melena. Nuevamente, los estudios que debemos realizar al ingreso al área de urgencias, principalmente la biometría, las pruebas de función hepática, tiempos de coagulación y tipo de pruebas en caso de que se requiera transfusión. Aquí el tratamiento aplica para esta y para todas las patologías hemodinámicamente inestables, como de manera general, 2 catéteres IV de alto flujo. Y en este en particular podemos usar ocreotid en bolo o goteo, esto como inhibidor de la secreción gástrica. También usamos un IVP. Esto lo comentaba la bibliografía, el taponamiento con balón de son de Minnesota o Blakemore, de acuerdo, solamente en caso de que haya algún desgarro o que se haya tenido que intubar al paciente. Esto es como medida extraordinaria. También la literatura nos menciona que no está del todo recomendado porque sí es muy propenso a complicaciones asociadas solamente a la aplicación del balón. El desgarro de Mallory-Weiss es otra de las más comunes. Son desgarros en la membrana mucosa del esófago, en la membrana distal, causada por vómitos, principalmente por el esfuerzo, también relacionado con ingesta excesiva de alcohol. Podemos encontrar manchas de sangre rojo brillante o hematemesis leve después de vómitos persistentes. La mayoría de estos pacientes no tienen mayores hallazgos, solamente la taquicardia. Esto es si el volumen de sangrado es mínimo. Ya volumen de sangrado mayor, tenemos los datos de hipovolemia. Y aquí en el diagnóstico tenemos que buscar por el síndrome de Boerhaave, que es una ruptura esofágica. En caso de que el desgarro se llegue a complicar, podemos buscar efisema subcutáneo o efisema mediastínico en la radiografía. El tratamiento inicial con estos casos solamente son los antieméndicos, prueba de tolerancia oral. También podemos administrar dispositivos extraglóticos e incluso mencionaba que estos pacientes pueden ser dados de alta si el volumen de sangrado fue mínimo. Otra de las patologías principales, la fístula aortoentérica, que es una fistulización entre la aorta y el tubo digestivo, por lo general ubicada en duodeno. Esto ocurre en pacientes que tienen antecedentes de aneurisma aórtico abdominal, de injertos aórticos. Puede aparecer como un sangrado centinela o al contrario, un sangrado muy profuso. Principalmente el sangrado gastrointestinal rápido con datos de choque hipovolémico. Tenemos que trabajar principalmente en verificar el estado de choque para realizar la reanimación. También se debe verificar con cirugía, realizar la tomografía, si es posible en estos pacientes, o incluso una angiografía para verificar el origen de sangrado y qué tipo de reparación requiere. Nuevamente el tratamiento va más enfocado a la hipovolemia y en estos casos sí se recomienda el ingreso a la terapia intensiva para la reparación quirúrgica del defecto. Esto eran las principales patologías de tubo digestivo superior. Voy a hablar ahora un poco de las de tubo digestivo inferior. Tubo digestivo inferior, les había comentado, son las de menor porcentaje. También estas patologías tienden a ceder de manera espontánea. En algunos casos, que sí hay mucho riesgo de complicación, son pacientes de edad avanzada o con comorbilidades médicas. Y como dato principal, hematoquesia asociada con inestabilidad hemodinámica se asocia más que nada a un sangrado de tubo digestivo superior. Mucho del abordaje del tubo digestivo inferior va a ser descartar el sangrado de tubo digestivo superior, ya que estos son el menor porcentaje de sangrados. Aquí de manera corta les indico paciente que tenemos con hematoquesia. Nuevamente tenemos que verificar el estado hemodinámico. Si el paciente está hemodinámicamente estable, solamente vamos a tratar el padecimiento actual o si se requiere realizar colonoscopia. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, nuevamente me presentan la sonda nasogástrica
Ya regularmente se salta el paso a realizar la endoscopía. Ahora, si no logramos encontrar sangre, vamos a realizar la colonoscopía, que esto es sangrado de tubo digestivo bajo. Si logramos identificar el origen del sangrado en la colonoscopía, se debe de tratar este origen. En caso de no lograr identificar el sangrado y el paciente siga con sangre, tenemos que realizar otros estudios que habíamos mencionado previamente en el digestivo superior, que es la arteriografía, es escáner nuclear de células rojas marcadas, por ejemplo, la tomografía. Y nuevamente, en caso de que incluso con esos estudios no logremos identificar el sangrado, debemos prepararnos para realizar una laparotomía exploratoria. Como principales patologías del sangrado de tubo digestivo superior están los divertículos. Aquí englobamos un poco diverticulitis y diverticulosis, esto sobre todo en pacientes de la tercera edad. Tenemos que hay sangrado rectal rojo brillante, no doloroso habitualmente en caso de la diverticulosis, y podemos darnos cuenta con el inicio por la urgencia para defecar. El examen abdominal puede ser normal, podemos presentar la rectorragia rojo brillante, y el examen rectal realmente no nos orientaría hacia el origen diverticular. Aquí nuevamente tenemos que descartar cualquier problema hemodinámico. Y el tratamiento de los sangrados diverticulares regularmente es autolimitado, esto de acuerdo al grado de diverticulosis. Llegan a necesitar reanimación en caso de que el sangrado sea muy profuso. El tratamiento suele ser farmacológico, ya solamente en casos de diverticulitis o diverticulosis de grado 4 es donde se requiere algún tratamiento quirúrgico. Ahora, el cáncer colorectal, otra de las patologías que mencionamos principales que pueden provocar el sangrado. Vamos a encontrar sangrado aquí crónico. Hay cambios en los patrones intestinales, anorexia, disminución de peso. Encontramos a un paciente con datos de hipovolemia, palidez, pruebas de sangre oculta en heces. Vamos a tener anemia en los laboratorios, una anemia normo-normo que nos indica un sangrado crónico. Y hay que realizar las tomografías si se sospecha de obstrucción o de un sangrado, aunque sea un sangrado centinela, que es un sangrado que ya está demostrando síntomas de hipovolemia. El tratamiento nuevamente es tratar el estado de volumen y ya es estudios de colonoscopía o valoración con consulta externa o en caso de ser ingresado al área de oncología. Otra de las patologías es la angiodisplasia colónica, que nos va a provocar sangrado de tubo digestivo inferior. Esto es por vasos sanguíneos frágiles y mayor tamaño, habitualmente en ciego o colon ascendente o proximal. Principalmente en pacientes adultos mayores de 60 años, tienen pequeños sangrados frecuentes y coagulopatías o consumo de AINES en gran cantidad suelen precipitar este tipo de sangrados. No vamos a encontrar gran cosa en la exploración física, solamente encontraríamos la prueba de sangre oculta en heces positiva. Nuevamente hay que orientarnos a tratar el estado de volumen, ¿de acuerdo? Y aquí hay que buscar la lesión por medio de la endoscopía o la colonoscopía para realizar el tratamiento. De manera general, el tratamiento que les he manejado en todas estas patologías es tratar la causa y tratar el estado de volumen. También en otras guías he encontrado que se debe indicar inhibidor de bomba de protones, omeprazol o lansoprazol, cuando se sospecha de alguna patología como secreción de ácido gástrico, como la esofagitis, como la úlcera con la enfermedad de úlcera gástrica. Pero el tratamiento en general solo se maneja a reposición de volumen y a tratar el estado de hipovolemia. Esto es el manejo abordaje inicial en el área de urgencias. Ya posteriormente que tenemos identificado el diagnóstico, se debe dar el manejo a la causa subyacente. Como tal, de momento, esto sería el tema grande. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Israel. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo, doctor, Daniel. Sí.
bueno, nada más es un comentario. Recuerdo que cuando hacíamos el internado, como parte del abordaje, bueno, y la importancia de la historia clínica, teníamos varios pacientes que tenían sangrado de tubo digestivo alto, con vómitos en pozos de café, un sangrado esofágico varicial. Y muchos de ellos, pues en su historia clínica, desde ahí, tienen el antecedente transfusional desde entre la etapa de 1980 a 1990. Entonces, tenían hepatitis B o C y y era la causa de este tipo de sangrados. Tal vez, bueno, no sé ahorita, pues a lo mejor tendríamos que encontrar a alguien todavía de mayor edad para poder empezar a sospechar ese tipo de pacientes con antecedente transfusional, pero pues destaco esa importancia de la historia clínica para poder empezar a sospechar de este tipo de sangrados o alguna afección que pueda conllevar a este tipo de vómitos que son tan preocupantes en los pacientes. Otro comentario que también quería decir es de la importancia también del cribado en los pacientes que tienen sangre oculta en heces, que si bien no vamos a tener necesariamente un estado de urgencia de reposición de volumen a gran escala, pues sí a cuentagotas, digamos, pues pueden desarrollar estados anémicos. Se debe hacer el cribado en mayores de 50 años, sí, más o menos lo comentó aquí mi compañero, pero bueno, en algún momento pues todos tendríamos que hacer esa prueba de sangre oculta en heces para empezar a sospechar de cáncer colorectal como un tipo de sangrado, digo, a cuentagotas, pero igual de importante, ¿no? Que no es tan drástico ni tan agudo, pero que es importante. Bien, gracias. De lo que comentas de virus B o virus C, sí, efectivamente, evolucionan hacia una insuficiencia hepática crónica en ocasiones, no todos. Y sí pudiera ser en un momento dado causa de sangrado de tubo digestivo por sangrado varicial. Esto, pero cada vez es menos, ¿eh? Porque, por ejemplo, este antecedente de las transfusiones, evidentemente, bueno, como pasa el tiempo, pues se van disminuyendo el número de casos. Pero aparte, ya hay en México y prácticamente en todo el mundo la iniciativa global para la erradicación por lo menos del virus de la hepatitis C, el cual la meta, al menos en México, es que para el año 2030 ya no exista virus C, y esto es por los antivirales, por los nuevos antivirales de acción directa, en el cual tiene una tasa de curación cercana al 97-98%. Y virus B anda por ahí, virus B anda entre el 87 y 90% de tasas de curación, nada más que en virus C se curan en el máximo en 6 meses y el virus B puede tardar hasta 10 años en curarse, no se sabe cuánto tiempo. Entonces, la verdad es que cada vez es como causa sangrado tubo digestivo, una infección crónica por virus B o virus C, cada vez es menos frecuente. Yo creo que por mucho lo más frecuente sería, uno, alcohol, y dos, desgraciadamente ya trastornos metabólicos del hígado, ¿no? En cuanto a sangrado varicial. En cuanto a lo que comentas de sangrado digestivo bajo por pérdidas microscópicas en patología neoplásica de colon, efectivamente el cribado tiene que empezar a los 40 años, sobre todo si hay antecedentes de cáncer gastrointestinal en la familia en primer grado. A partir de los 40 años se tienen que realizar la determinación de sangre oculta en heces, y si tienen un familiar con antecedente de cáncer, una colonoscopia cada 5 años. Así es como se realiza el cribado. Esto ya habrá tiempo, bueno, después lo veremos cuando veamos cáncer. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Gracias. Bueno, en lo que vemos si se anima alguien más. Israel, bien, gracias por tu presentación. Me hubiera gustado que pusieras tus referencias abajo de cada una de las diapositivas en donde hacías mención a ellas. Estuvieron bien estuvo bien lo del el abordaje por medio de un diagrama, eso es súper útil. Y bueno, quizá comentar un poquito sobre que también hay enfermedades neoplásicas que pueden darnos sangrado tubo digestivo alto.
Por ejemplo, cáncer de esofágico, cáncer gástrico, que si bien no dan sangrados abundantes ni tan catastróficos como un sangrado varicial o una úlcera, son causa también de sangrado tubo digestivo alto. En sangrado tubo bajo, también comentar sobre malformaciones vasculares como la lesión de la foie, que puede estar presente en intestino medio, perdón, no bajo, y que es causa frecuente de sangrado tubo digestivo alto, sobre todo en personas de edad avanzada. Otra causa que puede ser causa de sangrado tubo digestivo bajo, pues es la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden manifestarse por hematoquesia, ¿no? O incluso pues hasta rectorragias, ¿no? Otra causa de sangrado digestivo bajo, pues también puede ser ¿cómo se llaman? Las ay, hemorroides, perdón, se me olvidó. Y bueno, siempre, como bien mencionaste, pues lo más relevante de todo ante cualquier sangrado y enfocándonos en el tema que es el módulo de urgencias, pues hablamos de sangrados que en un momento dado pudieran comprometer la vida. Entonces, lo más relevante pues, es aplicar, como bien lo decías, las guías de ATLS y ACLS para sangrado, choque hipovolémico, etcétera, ¿no? La reanimación hídrica, el abordaje y la invasión rápida del paciente con 2 catéteres periféricos cortos para administrar volumen, la toma de signos vitales, la estabilización de los mismos, la monitorización del paciente, la solicitud de hemoderivados, si el paciente lo permite. Todo esto forma parte pues, del abordaje inicial, ¿no? Acuérdense de siempre colocar sonda vesical para cuantificar el gasto urinario como un marcador indirecto ¿cómo se llama? Del gasto cardíaco, etcétera. Entonces, básicamente el abordaje es desde el punto de vista de urgencias, todo el soporte hemodinámico que tiene que recibir este paciente para que si su vida está comprometida se restablezca la normovolemia lo más posible y si no hay compromiso vital, bueno, para tratar de cohibir el sangrado. Es muy importante, la realidad es que la realización de los estudios sobre todo de endoscopía, es todo un tema, ¿no? Y depende mucho del centro en el que uno se encuentre. Yo recuerdo mucho cuando hice el internado, pues los endoscopistas eran bravos, eran rudos, ¿no? Y esos cuates le entraban a todo y le metían el endoscopio a todo lo que, o sea, te tenías que cuidar, te movías y te metían el endoscopio. Esos cuates eran de verdad muy rudos y le entraban prácticamente a todo. Y en verdad eran realmente muy diestros para el manejo del endoscopio en situaciones de emergencia. Sin embargo, por ejemplo, yo también les puedo poner el escenario de uno de los, en el hospital donde trabajo en la tarde, en donde realmente, o sea, si el paciente no tiene una presión media de 70 sin aminas, el paciente no entra en endoscopía. No hay manera de que el endoscopista lo pase. Y bueno, pues pudiera ser válido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay ocasiones en las cuales sí se tiene que recurrir a la endoscopía para poder corregir la causa, ¿no? Por ejemplo, como les comento, en una lesión, una malformación vascular, la aplicación de cianoacrilato o la aplicación de agentes vasoconstrictores en varices o en la misma úlcera que requieren manejo urgente, pues muchas veces no se puede dar. Y esto depende más que otra cosa, sobre todo del endoscopista, ¿no? Depende uno, de lo diestro que sea, y dos, pues de ¿cómo se llama? De lo arriesgado y aventado que pueda ser el endoscopista para resolver situaciones de emergencia. Hay hospitales en donde incluso hay guardias de endoscopía en los servicios de urgencia para los pacientes que llegan con un sangrado masivo, ¿no?
y hay otros en donde solamente están de llamado y te piden corroborar con por ejemplo, el protocolo en centro médico es que se les coloca la sonda nasogástrica, como decías, Israel, que en ocasiones ya no se coloca, es la colocación de una sonda nasogástrica con un lavado, y si el lavado sale positivo, entonces, y no se logra negativizar, pasa endoscopía. Pero si el lavado sale negativo, se difiere la endoscopía hasta que sea un turno hábil. Entonces, cada centro tiene sus propios eh, lineamientos para el uso de la endoscopía. Yo creo que es algo de lo menos estandarizado que hay, aunque sí está bien descrito cómo debe de ser. Prácticamente en todos los centros es muy diferente la manera en cómo se trabaja la endoscopía ante una situación de emergencia. No sé si hay algo más que quieran comentar. Yo, doctor, yo. Sí. Otra vez. Disculpe, doctor, exactamente a qué le llamamos los IVPs a dosis altas, porque hemos visto que hay omeprazol a 80 miligramos, y luego he visto alguna literatura por ahí que dice que son hasta 160 miligramos de omeprazol, por ejemplo. Y bueno, y también transpolarlo a lo que es la consulta, porque es como, luego en la consulta es común que llegue un paciente con evacuaciones melénicas que no se quiere poner omeprazol IV, y qué tan factible o qué tanto disminuye el beneficio, digamos, del omeprazol por vía oral cuando tiene un sangrado de tubo digestivo alto activo. Ok. O forzosamente todo es parenteral. Bueno, la primera pregunta, la dosis del IVP es, la dosis máxima de omeprazol al día son 200 miligramos. Normalmente lo que se hace ante un sangrado tubo digestivo alto, corroborado, y que potencialmente pudiera comprometer la vida del paciente, y en el cual, bueno, no tienes la certeza, pero sospechas que es no varicial, la indicación es aplicar un bolo hay dos formas de manejarlo. Es un bolo de omeprazol de 80 miligramos seguido por una dosis de 40 miligramos cada 12 horas, que es exactamente igual, no hay diferencias entre aplicarlo también en infusión. En la infusión se aplica una infusión de 200 miligramos para 24 horas. Es muy importante mantener al paciente en ayuno, y la administración siempre se preferirá por vía parenteral. En cuanto a la consulta, insisto, bueno, si el paciente llega a la consulta y no tiene datos de alarma, es decir, no está taquicárdico, no está hipotenso, no hay descenso de hemoglobina, etcétera, pues ahí lo más indicado pues será, uno, agotar todas las posibilidades hasta encontrar la causa, dos, corregir la causa, y tres, dejarlo en ayuno un par de días y administrar el IVP por vía oral. Básicamente es eso. Lo cual es complicado porque normalmente las personas el escenario que estamos describiendo casi siempre es una persona que consume más medicamentos aparte del IVP, ¿no? Entonces, realmente es complicado. Pero bueno, potencialmente se pudiera manejar ahí. Ya me acordé que otra cosa les iba a comentar. De la famosa sonda de balones, o la SANS Taken-Blakemore, que ha sido tan satanizada por sus complicaciones. Bueno, la principal complicación de esta prácticamente es la lesión de la mucosa esofágica, la necrosis de la mucosa esofágica por la alta presión con la que se insufla el balón esofágico, pero si se hace bien, no tiene por qué ocurrir. Cuando ustedes eventualmente se enfrenten a un servicio social de la especialidad, llegarán al pueblo y se van a dar cuenta de que no va a haber endoscopía y no va a haber endoscopista, y posiblemente en todo el pueblo no haya un endoscopista, y les van a llegar igual los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, una sonda de balones le puede salvar la vida a un paciente en lo que llega a un centro donde sí se pueda realizar una endoscopía. La clave es la insuflación con manómetro del balón esofágico. La sonda de balones consta de dos balones, como su nombre lo dice: un balón gástrico, que normalmente se insufla con agua o se llena con agua, y un balón esofágico que se insufla con aire o que se llena con aire. El balón esofágico, no recuerdo exactamente la presión, pero si no me acuerdo, ojalá alguien me pudiera corregir si me equivoco,
son no pasar de 20 milímetros de mercurio de la presión esofágica de la presión en el balón esofágico. Esto se logra adaptando un esfigmomanómetro a la válvula de insuflación del balón esofágico. Este dispositivo se tiene que revisar la presión cada hora, porque puede pasar a alguien y sin querer apretar insuflar el balón, o puede perder presión. Esa es una situación. La otra es que la sonda tiene que, por lo general, llevar tracción para que se ancle en el esófago una vez insuflado el balón gástrico. ¿Y cuánto tiempo se debe mantener la sonda? Bueno, pues lo ideal es el menos tiempo posible, en lo que nosotros podemos referir al paciente a un centro en donde sí hay endoscopía, o en donde logramos que llegue al siguiente turno para la endoscopía, o que en lo que lo preparan para la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la sonda de balones bien manejada, o la de Sangstacken Blackmore, como elegantemente se le conoce, pudiera en un momento dado salvar una vida. Pero si no sabemos manejar la sonda, si vamos a dejar al paciente abandonado, si de repente le vamos a poner la sonda y ahí se va a quedar todo el turno, lo mejor es no colocarla, porque efectivamente va a generar más daño, ¿de acuerdo? Puede producir, como les decía, la necrosis de la mucosa esofágica, y lo cual puede llevar a una ruptura esofágica que puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, tienen su indicación, bien manejadas, son muy buenas, muy útiles, pero si no sabemos manejarla o no vamos a cuidar adecuadamente esa sonda, pues la realidad es que lo mejor es no colocarla, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Yo, doctor. Elena. Sí, Bueno, sí, nada Elena. más igual respecto a lo de la sonda, yo he leído que, o sea, primero se introduce y se tiene que llenar de 25 a 50, ya sea mililitros de agua o de aire, el gástrico, hasta corroborar que esté en el estómago por medios radiográficos, y ya que corroboramos ya se puede llenar hasta 450 a 500 mililitros. Y del esofágico, que al inicio lo podemos inflar hasta 35 para hacer control de hemostasia, y posteriormente revaluar cada 3 horas y desinflar de 5 en 5 hasta un mínimo de 25, y igual que el máximo es de 24 a 48 horas. Ok. Sí, la cuestión del control radiográfico es complicada, ¿no? Porque en ocasiones no dispones de, pero bueno, la sonda se coloca como cualquier sonda nasogástrica, es exactamente, cuesta un poquito más porque, bueno, es muy gruesa y pues lleva los balones, ¿no? Entonces cuesta un poquito más de trabajo pasarla, pero es muy flexible, es de caucho, como las sondas de Nelaton. Eh, y pues, se introduce igual que la nasogástrica a ciegas, y una vez que llegas a estómago, pues lo escuchas y la corroboras por medio de insuflar aire, ¿no? Y una vez que ya lo corroboraste, puedes empezar a inflar, a llenar el balón gástrico, y una vez que ya produjiste o ya inflaste lo suficiente el balón gástrico, empiezas a retirar la sonda para que se ancle al esfínter esofágico inferior. ¿Puedes obtener una radiografía para documentar que está bien colocado? Pues sí, sería lo ideal, ¿no? Pero en ocasiones no es tan sencillo. Y de ahí, bueno, ya se llena el balón gástrico. Insisto, casi siempre es con agua, y se tiene que generar tracción para que se adoce hacia las paredes gástricas, y no permitan el que se regrese la sonda hacia el esófago. Una vez ya esté colocada, pues entonces ya se procede, ya esté anclado el balón gástrico, ya se procede a llenar el esofágico. Y bueno, gracias por el valor de la presión, no me acordaba, pero sí, efectivamente, y cada hora hay que checar la presión del balón esofágico. Cada hora se tiene que hacer por medio de un esfigmomanómetro. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Bueno.
pues si nadie quiere comentar nada, pues terminamos la clase del día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Esto, y pues nada, listo, entonces nos vemos mañana. Saludos. Gracias. Gracias.